Todavía estaba débil, conectada a los monitores, cuando la puerta se abrió sin tocar, y ahí estaba mi ex, camino a su boda. Yo acababa de dar a luz. Tenía el cuerpo temblando y al bebé en brazos. Entró pálido, mirando el reloj, como si el hospital fuera una parada incómoda antes del altar. Detrás, su madre discutía con una enfermera y la mujer con la que se iba a casar exigía pasar, invadiendo mi cuarto, cuestionando mi presencia, como si ese momento no fuera mío. En segundos, mi recuperación se convirtió en un escenario de humillación. Ahí entendí que no había venido por mí, había venido a salvarse. Quédate, porque lo que pasó después rompió todas las máscaras. Antes de que todo eso pasara, mi vida era sencilla, casi invisible para los demás, pero para mí tenía sentido. Me despertaba temprano, incluso durante el embarazo, porque necesitaba sentir que seguía siendo útil, que no todo giraba alrededor del abandono que había vivido meses atrás. Trabajaba desde casa haciendo turnos largos frente a la computadora, respondiendo correos, organizando cuentas, tratando de mantener la cabeza ocupada para no pensar en cómo había terminado mi matrimonio. 5 meses antes había firmado el divorcio convencida de que el dolor ya estaba atrás, de que lo peor ya había pasado y que lo único que me quedaba era enfocarme en el bebé que venía en camino. Vivía sola en un departamento pequeño, sin lujos, pero ordenado, con todo pensado para recibir a mi hijo. Cada mueble, cada prenda doblada, cada objeto tenía un propósito. No había espacio para el caos ni para personas que no respetaran mis límites. Aprendí a disfrutar el silencio, a cenar temprano, a dormir con una luz tenue encendida porque las noches todavía me pesaban. Mi familia me apoyaba a la distancia, llamándome todos los días, recordándome que no estaba sola, aunque muchas veces así se sintiera. Durante el embarazo seguí una rutina estricta: citas médicas puntuales, caminatas cortas por las mañanas, comida sencilla. No esperaba nada de nadie. No había planes grandiosos, solo la ilusión tranquila de empezar de nuevo, lejos de conflictos, lejos de humillaciones, lejos de un pasado que decidí no cargar más. Pensaba que, una vez nacido mi hijo, todo se acomodaría poco a poco, que el dolor se iría diluyendo con las madrugadas sin dormir y los primeros llantos. Lo que podía perder era mucho más de lo que otros veían. No era solo estabilidad económica o tranquilidad emocional. Era la paz que había construido con esfuerzo, la sensación de control después de sentirme desechada. Era mi dignidad, mi espacio, mi derecho a vivir ese momento sin interferencias. Convertirme en madre era el punto final de una etapa y el inicio de otra, una que imaginaba limpia, silenciosa y mía. El día del parto llegué al hospital con nervios, pero también con una calma extraña. Todo salió rápido, intenso, agotador. Cuando por fin me llevaron a la habitación, sentí un alivio profundo. Pensé que ahí, entre paredes blancas y sonidos mecánicos, nadie podría tocarme emocionalmente. Estaba equivocada. Minutos antes de que todo se rompiera, recuerdo haber notado algo raro. El celular vibró varias veces seguidas. Mensajes que no abrí. Una llamada perdida de un número que conocía demasiado bien. Sentí un nudo en el estómago, una incomodidad sin explicación lógica. Miré a mi hijo dormido, respiré hondo y me dije que no pasaba nada, que ya no tenía por qué importarme. Esa fue la última vez que me sentí a salvo. No habían pasado ni 15 minutos desde que salió de mi cuarto cuando el hospital dejó de sentirse como un lugar seguro y empezó a oler a conflicto. El pitido constante de los monitores seguía igual, las enfermeras caminaban con prisa, pero algo pesado se coló en el ambiente, una tensión que no venía de mi cuerpo cansado sino de afuera, de voces elevándose en el pasillo con una urgencia que no tenía nada que ver con una recuperación médica. Primero llegó una exigencia dicha en voz alta, firme, como si alguien creyera tener autoridad sobre ese piso, sobre ese momento, sobre mi espacio. Después apareció la figura que conocía demasiado bien, rígida, con la mirada dura, señalando la puerta de mi habitación y hablando con seguridad, como si entrar fuera un derecho y no una invasión. La otra mujer avanzó detrás, con los brazos cruzados y el gesto impaciente, observando todo como quien revisa un lugar que no considera ajeno. Entraron sin pedir permiso, sin tocar, sin mirar mi estado. Se plantaron frente a la cama con una naturalidad insultante, moviendo una silla, empujando una bolsa,
recorriendo el cuarto con los ojos como si cada cosa también les perteneciera. Yo apenas podía incorporarme, el cuerpo adolorido, el bebé dormido sobre mi pecho, tratando de entender por qué ese momento tan frágil se estaba convirtiendo en un escenario incómodo. La primera violación fue pequeña, pero clara. Un comentario sobre el ruido del celular, una mano que lo tomó de la mesita sin preguntar, una observación innecesaria sobre lo sensible que estaba el ambiente. Después vino la frase que cayó como una burla, preguntando cuánto tiempo pensaba quedarme internada porque el día iba muy justo, como si la urgencia real fuera otra, como si mi recuperación fuera un estorbo. Nadie se dirigía a mí. Hablaban de mí, sobre mí, por encima de mí. Intenté mantener la calma porque no tenía fuerzas para discutir y porque ese no era el lugar para una pelea. Pedí que bajaran la voz, expliqué que necesitaba descansar, mencioné al bebé con la esperanza de que eso bastara. La respuesta fue una mirada de reproche y una frase disfrazada de consejo, diciendo que siempre exageraba, que por eso las cosas habían terminado mal, que no entendía por qué hacía un problema de algo tan simple. Cuando el personal del hospital apareció al escuchar el ruido, sentí un alivio breve, casi ingenuo. El tono cambió de inmediato, la postura se suavizó, las palabras se volvieron amables, hablando de preocupación y familia como si todo fuera un malentendido. La enfermera escuchó, asintió y se fue, dejando el cuarto en silencio por un segundo que duró muy poco. Apenas se cerró la puerta, las miradas se endurecieron y la presión volvió con más fuerza. Ahí entendí que no se trataba de una visita impulsiva ni de un error. Había una intención detrás, una necesidad de marcar territorio, de dejar claro quién creía tener el control. La frase final llegó en voz baja, casi cuidadosa, diciendo que sería mejor no complicar las cosas, que pensara en el futuro de mi hijo, como si esa advertencia fuera un favor y no una amenaza velada. Cuando por fin se fueron, el cuarto quedó quieto, pero ya no era el mismo. Me quedé mirando la puerta cerrada con el corazón acelerado, sintiendo que algo se había movido en mi contra sin que pudiera verlo completo todavía. No era miedo lo que sentía, era una alerta encendida, la certeza de que esa irrupción no había sido casual y de que, a partir de ese momento, la paz que intentaba proteger ya estaba siendo atacada desde afuera. Después de esa primera irrupción, pensé que lo peor ya había pasado, que el hospital impondría límites y que nadie volvería a cruzarlos, pero la calma duró muy poco y fue tan frágil que bastó una mirada para romperla. Las horas siguientes se llenaron de pequeñas acciones que, tomadas por separado, podían parecer casuales, pero juntas formaban un patrón claro, uno que apuntaba directo a desestabilizarme cuando estaba más vulnerable. Los mensajes comenzaron a llegar sin pausa, primero con un tono preocupado, preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, si el bebé dormía bien, y luego cambiaron de forma sutil, deslizando reproches, recordándome que había personas esperando afuera, que el tiempo corría y que no era justo complicar un día importante. Cada vibración del celular me tensaba el cuerpo, no por lo que decían las palabras, sino por lo que escondían entre líneas. Al poco rato, la madre volvió a aparecer, esta vez sola, con una bolsa en la mano y una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. Dijo que traía cosas para el bebé, que no quería problemas, que solo buscaba ayudar. Sin esperar respuesta, colocó la bolsa sobre la cama, moviendo las cobijas, revisando con la mirada, preguntando por detalles que no le correspondían. Comentó que la habitación era pequeña, que quizá no era el mejor lugar para recibir visitas, insinuando que mi presencia ahí estaba de más. Más tarde, apareció él otra vez, parado cerca de la puerta, sin acercarse del todo, hablando en un tono bajo, casi cansado, diciendo que todo se había salido de control, que nadie estaba en su contra, que yo estaba muy sensible por las hormonas y que quizá estaba interpretando mal las cosas. Escuchar eso me apretó el pecho, porque no era una disculpa, era una forma elegante de borrar lo que había pasado, de hacerme dudar de mi propia percepción. La otra mujer no entró esa vez, pero se hizo presente de otra forma. Dejó un mensaje de voz que escuché sin querer mientras trataba de dormir, hablando con alguien más sobre lo complicado que era manejar la situación, mencionando mi nombre como si fuera un obstáculo y no una persona, riéndose nerviosa, diciendo que todo estaría resuelto pronto. Ese audio se me quedó grabado en la cabeza, no por el contenido exacto, sino por la ligereza con la que hablaba de algo que para mí era profundamente doloroso.
Intenté mantener la paz porque no tenía energía para confrontar y porque aún confiaba en que, si no reaccionaba, todo se enfriaría. Respondí con mensajes cortos, evité miradas, pedí al personal que limitaran las visitas. Aún así, la sensación de invasión seguía creciendo. Comentarios al pasar, susurros cerca de la puerta, silencios incómodos que decían más que cualquier palabra directa. Hubo un momento que lo cambió todo, uno pequeño, casi invisible. Mientras ajustaba al bebé para darle de comer, escuché voces bajas del otro lado de la puerta, creyendo que yo dormía. No distinguí cada frase, pero sí el tono, esa mezcla de prisa y molestia, hablando de papeles, de tiempos, de decisiones que debían tomarse ya. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, entendiendo que no solo estaban invadiendo mi espacio, estaban moviendo piezas sin contar conmigo. Ahí supe que no era una exageración, que no estaba imaginando cosas, que esa incomodidad tenía fundamento. Algo se estaba organizando a mis espaldas mientras yo trataba de sanar, y esa certeza me dejó claro que la situación había escalado más allá de simples visitas incómodas. Sin buscarlo, había escuchado lo suficiente para saber que el problema apenas estaba tomando forma y que ignorarlo ya no era una opción. La tensión que había llenado cada rincón del hospital se diluyó de forma tan repentina que resultó desconcertante. El pasillo volvió a sonar normal, con pasos rápidos y voces lejanas que no pronunciaban mi nombre, y por primera vez desde el parto sentí que podía respirar sin estar alerta. Las visitas cesaron, los mensajes dejaron de insistir y el silencio regresó como si nada hubiera ocurrido, creando la ilusión de que todo había sido un mal manejo del momento y no una invasión calculada. Al despertar de un sueño ligero, apareció un mensaje escrito con un cuidado casi exagerado, expresando disculpas y hablando de malentendidos, de nervios, de decisiones tomadas sin pensar. Decían entender mi estado, aseguraban que respetarían mi espacio y que lo mejor era dejar las cosas tranquilas. La lectura se repitió varias veces, buscando señales ocultas, pero el tono suave terminó sembrando una esperanza incómoda, esa que llega cuando el cansancio vence a la desconfianza. Durante las horas siguientes, el comportamiento fue impecable, casi ejemplar. Nadie apareció sin aviso, ninguna voz se elevó en el pasillo, ningún comentario cruzó la línea. Incluso hubo un gesto que parecía sincero, una llamada breve ofreciendo apoyo sin exigir presencia ni respuestas inmediatas. Esa calma permitió ordenar mis pensamientos, concentrarme en mi recuperación y en el pequeño cuerpo que descansaba sobre mí, imaginando que ese episodio quedaría atrás al salir del hospital. La mente empezó a trabajar en planes simples: volver a casa, cerrar la puerta y recuperar el control que tanto había costado construir. Repetía en silencio que no valía la pena cargar rencores, que la energía debía estar puesta en sanar y en cuidar, no en analizar miradas ajenas. Esa idea de normalidad se sentía frágil, pero reconfortante, como un descanso breve antes de seguir adelante. Aún así, ciertos detalles se colaban sin pedir permiso. Comentarios del personal sobre horarios que nadie había consultado, preguntas extrañas acerca de quién estaría presente al momento del alta, miradas que duraban más de lo normal cuando se mencionaban nombres conocidos. Nada era directo ni evidente, pero cada pequeño gesto dejaba una sensación difícil de ignorar, como si algo se moviera fuera de mi vista. La inquietud regresó con el anochecer, cuando el teléfono vibró otra vez mostrando un mensaje ambiguo, deseando pronta recuperación y recordando que quedaban temas importantes por hablar cuando estuviera más tranquila. No era una amenaza abierta ni una disculpa completa, era un recordatorio sutil de que el conflicto seguía ahí, solo cubierto por una capa de cortesía. Al día siguiente, mientras la fuerza volvía poco a poco, esa calma comenzó a resquebrajarse. Una llamada que se cortó sin explicación, un comentario dejado al pasar con una enfermera, una mención innecesaria sobre movimientos futuros que no había solicitado. Cada detalle parecía pequeño, pero juntos formaban un patrón que ya conocía demasiado bien. En ese instante quedó claro que no se trataba de respeto repentino ni de arrepentimiento real. La tranquilidad había sido una pausa estratégica, un intento de bajar mis defensas y hacerme creer que todo estaba bajo control. Mientras sostenía a mi hijo en silencio, la alerta interna volvió a encenderse con más claridad, confirmando que la falsa paz solo estaba preparando el terreno para algo más, algo que aún no mostraba su forma completa.
La salida del hospital no trajo alivio, trajo una presión distinta, más constante y difícil de esquivar. Volver a casa con mi hijo en brazos debía ser un momento íntimo, silencioso, pero se convirtió en una extensión del conflicto que ya había empezado entre paredes blancas. Las primeras horas transcurrieron con una calma tensa, interrumpida por mensajes que parecían cordiales, pero que escondían exigencias disfrazadas de preocupación, preguntas que no buscaban respuestas sino control. El primer golpe real llegó sin aviso. Una visita no anunciada apareció en la puerta con el pretexto de ver al bebé, entrando con una sonrisa rígida y una mirada que evaluaba cada rincón del departamento. Comentarios innecesarios empezaron a llenar el aire, observaciones sobre el espacio, sobre el orden, sobre lo difícil que sería criar sola, dichas en un tono suave que pretendía parecer consejo. Cada palabra caía como una crítica directa a mi capacidad, como si el objetivo fuera hacerme dudar justo cuando más necesitaba firmeza. La humillación dejó de ser sutil cuando el tema económico apareció sobre la mesa sin invitación. Se mencionaron gastos, ayudas condicionadas, favores que parecían generosos hasta que se reveló el precio. La idea de que debía agradecer cualquier apoyo se repitió varias veces, acompañada de la insinuación de que sola no podría con todo. Intenté responder con calma, recordando que no había pedido nada, pero cada intento de poner límites fue recibido con frases que buscaban minimizar mis palabras y hacerme sentir exagerada. La situación escaló cuando otras personas comenzaron a involucrarse, repitiendo versiones incompletas, cuestionando decisiones y sugiriendo que lo mejor era ceder por el bien del niño. Escuchar eso de bocas ajenas dolió más que cualquier reclamo directo, porque mostraba que la historia se estaba contando sin mí, que mi voz se diluía entre opiniones que no conocían la verdad. La sensación de estar rodeada creció, como si el espacio se achicara poco a poco. El momento más cruel llegó en público, durante una reunión familiar donde se suponía que habría apoyo. Frente a varias personas, se lanzó una frase que puso en duda mi estabilidad emocional, mencionando el parto y el cansancio como si fueran pruebas de incapacidad. Las miradas se desviaron, el silencio se volvió pesado y sentí como la vergüenza intentaba apoderarse de mí. Quise responder, explicar, defenderme, pero cada palabra fue interrumpida con un gesto o una risa incómoda que buscaba cerrarme el paso. A pesar de todo, intenté reaccionar sin perder la calma. Propuse hablar en privado, pedí respeto, recordé límites básicos que ya habían sido ignorados demasiadas veces. La respuesta fue un cambio de tono inmediato, acusándome de crear conflictos, de exagerar situaciones, de no saber agradecer. Esa inversión de la culpa fue clara y calculada, diseñada para hacerme sentir responsable de un caos que no había provocado. La invasión alcanzó su punto más alto cuando noté que algo no estaba en su lugar. Un cajón que siempre dejaba cerrado apareció abierto, papeles movidos, un objeto fuera de sitio. Al principio pensé que era el cansancio, pero al revisar con más atención encontré una llave que no reconocía, escondida entre cosas que solo yo usaba. Ese hallazgo detuvo el tiempo por un segundo y encendió una alarma imposible de ignorar. Con la llave en la mano, entendí que ya no se trataba solo de palabras hirientes o presiones emocionales. Alguien había cruzado un límite físico, alguien había entrado sin permiso, confirmando que el control que buscaban no era simbólico. El miedo apareció, pero no me paralizó, se transformó en claridad. Esa pequeña pieza metálica se convirtió en la prueba silenciosa de que la situación había llegado demasiado lejos. Sosteniendo a mi hijo, respiré hondo y acepté una verdad incómoda. Mantener la paz ya no era una opción y el silencio solo había permitido que todo empeorara. Ese hallazgo marcó un antes y un después, porque dejó claro que la escalada no iba a detenerse sola y que, a partir de ahí, necesitaba cambiar la forma de enfrentar lo que venía. La llave pesaba más por lo que representaba que por su tamaño, porque no era solo un objeto fuera de lugar, era la confirmación de que alguien había entrado a mi espacio sin permiso y con una intención que ya no podía seguir ignorando. La sostuve un momento mientras mi mente repasaba cada visita, cada comentario amable, cada gesto que parecía casual y que ahora encajaba con una claridad dolorosa. No se trataba de torpeza ni de preocupación mal entendida, se trataba de control, de una estrategia que avanzaba paso a paso mientras yo intentaba mantener la calma. La claridad llegó sin gritos ni escenas, llegó como una certeza fría que me recorrió el cuerpo entero.
Recordé las frases dichas en el hospital, las miradas compartidas, los silencios cargados y las advertencias disfrazadas de consejos. Todo apuntaba a una sola dirección y por primera vez dejé de buscar excusas para otros comportamientos y empecé a escuchar lo que mi intuición llevaba tiempo diciendo. No estaban confundidos ni nerviosos, estaban decididos. Esa noche casi no dormí, no por miedo, sino porque la cabeza no dejaba de trabajar. Pensé en lo que podía perder si seguía cediendo, en la tranquilidad que había construido con tanto esfuerzo y en el ejemplo que estaba dando sin querer. Me di cuenta de que el silencio que había usado como escudo se había convertido en una puerta abierta, una invitación a cruzar límites cada vez más graves. Aceptar eso dolió, pero también me devolvió algo que creía perdido, la capacidad de decidir. A la mañana siguiente, con el cansancio todavía marcado en el cuerpo, tomé una decisión simple pero firme. Dejé de responder mensajes ambiguos, limité el contacto a lo estrictamente necesario y empecé a observar con atención cada movimiento alrededor. No hice anuncios ni amenazas, no confronté todavía, porque entendí que necesitaba información antes de dar cualquier paso. Fingir normalidad se convirtió en una herramienta, no en una rendición. Hubo un momento revelador cuando una llamada entró y, al contestar, escuché una conversación que no estaba dirigida a mí. Se hablaba de tiempos, de acuerdos, de lo fácil que sería manejar la situación si yo seguía tranquila. Colgué sin decir una palabra, con el pulso acelerado pero la mente sorprendentemente clara. Esa frase confirmó lo que ya sabía, la calma que esperaban de mí era parte del plan. Le pedí apoyo a alguien de confianza, no para que interviniera, sino para que escuchara mi versión completa por primera vez. Al decir las cosas en voz alta, entendí la magnitud de lo que estaba pasando y dejé de minimizarlo. No era un conflicto familiar común ni una serie de malos entendidos, era una presión constante diseñada para desgastarme y hacerme ceder. Reconocerlo fue duro, pero también liberador. La fuerza interna apareció de forma silenciosa, sin discursos ni promesas grandilocuentes. Fue una sensación firme en el pecho, la certeza de que no podía seguir actuando como si nada pasara. Miré a mi hijo dormido y entendí que protegerlo también significaba protegerme, marcar límites claros y dejar de aceptar migajas de respeto. Esa comprensión cambió la forma en que veía todo lo anterior. En ese punto quedó claro que el juego había cambiado. Ya no estaba reaccionando, estaba observando, juntando piezas y preparándome para lo que venía. La ingenuidad quedó atrás junto con la idea de que todo se resolvería solo. A partir de ahí, nada volvería a ser igual, porque la verdad ya estaba frente a mí y no pensaba volver a cerrar los ojos. Tomar la decisión de marcar distancia tuvo un efecto inmediato que se sintió en todos los frentes, porque en cuanto dejé de ceder empezó a circular una versión de mí que no reconocía y que, para sorpresa mía, muchos aceptaron sin cuestionar. Comentarios sueltos comenzaron a llegar envueltos en un falso tono de cuidado, hablando de mi cansancio, del parto reciente y de un supuesto desequilibrio emocional que explicaría, según ellos, por qué estaba poniendo límites tan firmes. Escuchar esas ideas repetidas una y otra vez fue desgastante, sobre todo cuando venían de personas que conocían mi historia y aún así preferían una explicación cómoda. Las llamadas cambiaron de intención y dejaron de buscar diálogo para convertirse en presión constante. Apareció la insistencia en que debía calmarme, pensar mejor las cosas y no cerrar puertas que después podría necesitar abiertas. Cada conversación me dejaba con la sensación de estar rindiendo cuentas, como si mis decisiones necesitaran aprobación externa para ser válidas. Esa dinámica fue aislándome poco a poco, porque defender mi postura parecía generar incomodidad en quienes preferían que nada se moviera. Una visita con apariencia conciliadora terminó de confirmar el escenario. Llegó alguien con el discurso de la mediación, pero desde el inicio el mensaje apuntó a la misma dirección: evitar conflictos a cualquier precio, ceder un poco para mantener la armonía y no incomodar a nadie más. Mis palabras quedaban suspendidas en el aire mientras las recomendaciones se acumulaban, todas enfocadas en minimizar lo ocurrido y en convencerme de que exageraba. El impacto más fuerte vino de un vínculo que jamás imaginé ver del otro lado. Esa persona eligió una postura distante, hablando de matices y responsabilidades compartidas, evitando tomar partido para no complicarse. Esa neutralidad dolió más que una crítica directa,
porque en un momento así la falta de apoyo se siente como abandono. La seguridad que creía tener en esa relación se resquebrajó, dejándome frente a una soledad que no había previsto. Las noches comenzaron a alargarse con pensamientos repetitivos y preguntas difíciles de callar. Dudas sobre si valía la pena sostener límites cuando todo parecía empujarme a retroceder se mezclaban con el cansancio físico, creando una lucha interna constante. Aún así, cada intento de justificar una rendición chocaba con imágenes claras, la llave encontrada, las conversaciones escuchadas y las señales que ya no podían borrarse. En medio de ese desgaste, un recuerdo antiguo regresó con fuerza. Una frase dicha tiempo atrás, una advertencia disfrazada de comentario casual que en su momento no entendí, apareció de pronto con un sentido nuevo. Esa memoria encajó con todo lo vivido recientemente, confirmando que la situación no había surgido de la nada y que mi reacción no era impulsiva, sino una respuesta tardía a un problema que llevaba tiempo creciendo. Aceptar que no contaría con el respaldo de todos fue una de las lecciones más duras de ese proceso. Comprender que muchas personas elegirían el silencio o la comodidad antes que la verdad me obligó a mirar hacia adentro y a redefinir de dónde debía venir mi fuerza. Mientras sostenía a mi hijo en brazos y respiraba con dificultad, quedó claro que el apoyo externo podía fallar, pero la claridad interna no, y que aunque el mundo pareciera empujarme en contra, sostenerme firme era la única forma de no perderme a mí misma. Aceptar que estaba sola en esa lucha no significó rendirme, significó cambiar de estrategia, porque entendí que mostrar fortaleza en ese momento solo provocaría más presión y más intentos de control. Decidí bajar el ritmo, responder menos y aparentar cansancio, dejando que creyeran que las dudas finalmente me estaban ganando. Fingir fragilidad no fue fácil, pero se convirtió en una forma de protección mientras observaba con atención cada movimiento alrededor. Las respuestas empezaron a ser breves y neutras, sin confrontar ni explicar de más, solo lo suficiente para mantener una apariencia de normalidad. Dejé que pensaran que el silencio era resignación y no cálculo, que la distancia era agotamiento y no una decisión consciente. Esa imagen les dio confianza y, con ella, comenzaron a relajarse, a hablar de más, a cometer errores pequeños que antes cuidaban. Aproveché ese espacio para empezar a juntar piezas con calma. Revisé mensajes antiguos, fechas, comentarios que antes parecían inofensivos y que ahora mostraban un patrón claro. Tomé notas mentales de horarios, de visitas, de frases repetidas, entendiendo que todo seguía un orden que no era casual. Cada detalle confirmaba que la presión no era improvisada, sino parte de un plan que se había ido armando con tiempo. Busqué a alguien fuera del círculo directo, alguien que pudiera escuchar sin juzgar ni tomar partido. Conté los hechos tal como ocurrieron, sin adornos ni excusas, y al hacerlo sentí como la historia adquiría una forma más nítida. Esa conversación me ayudó a entender qué pasos debía cuidar y cuáles evitar, no para atacar todavía, sino para no dejarme arrinconar otra vez. Mientras tanto, seguí actuando como si nada hubiera cambiado. Acepté conversaciones superficiales, asentí ante comentarios que antes me habrían indignado y dejé pasar insinuaciones que buscaban medir mi reacción. Esa actuación tuvo un efecto inmediato, porque la presión disminuyó y la confianza del otro lado creció. Creyeron que habían ganado terreno y empezaron a moverse con menos cuidado. Uno de esos descuidos llegó en forma de mensaje enviado por error, una frase corta que no estaba destinada a mí y que hablaba de tiempos y decisiones pendientes. No decía todo, pero decía lo suficiente para confirmar que seguían avanzando sin contar conmigo. Guardé ese mensaje sin responder, consciente de que cualquier reacción inmediata solo serviría para alertar. Otra pieza apareció durante una llamada en la que escuché, otra vez sin querer, una conversación paralela mencionando documentos y acuerdos que yo nunca había visto. La voz bajó de tono al darse cuenta de que estaba en la línea, pero ya era tarde. Esa interrupción dejó claro que había información circulando a mis espaldas, información que tarde o temprano saldría a la luz. Cada nuevo indicio reforzaba mi decisión de no precipitarme. En lugar de enfrentar, observé. En lugar de reclamar, anoté. En lugar de pedir explicaciones, esperé. La paciencia se volvió una herramienta poderosa, porque mientras más tranquila parecía, más errores aparecían. El cansancio que fingía se convirtió en el anzuelo perfecto. Hubo un momento clave en el que la estrategia dio un giro definitivo.
Escuché una frase dicha con demasiada confianza, asegurando que yo no haría nada, que al final terminaría aceptando lo que decidieran por mí. Esa certeza ajena encendió algo dentro, no rabia, sino una calma firme que confirmó que estaba haciendo lo correcto al guardar silencio. Miré a mi hijo dormido y supe que no podía fallar. No se trataba de ganar una discusión ni de demostrar quién tenía razón, se trataba de proteger un futuro y de recuperar el control que habían intentado arrebatarme poco a poco. El plan ya no era solo resistir, era esperar el momento justo. El error grave llegó cuando bajaron completamente la guardia. Un movimiento apresurado, una acción tomada sin medir consecuencias, dejó una huella clara que ya no podían borrar. Esa señal fue suficiente para entender que el terreno estaba listo y que la verdad estaba a punto de salir a la superficie. En silencio, sin anunciar nada, confirmé que la etapa de fingir debilidad estaba llegando a su fin. Había reunido lo necesario y, aunque todavía no lo sabían, el plan oculto ya estaba en marcha y no habría vuelta atrás. La oportunidad apareció en una tarde que parecía normal, aunque el ambiente estaba cargado de una prisa mal disimulada que no coincidía con la calma que me habían pedido mantener. Llamadas encadenadas, mensajes que entraban y salían sin pausa y movimientos rápidos dejaron claro que algo se estaba cerrando sin contar conmigo. En lugar de reaccionar con enojo, respiré hondo y observé, porque esa urgencia no era casual, era la señal de que el plan seguía avanzando y de que el momento que había esperado estaba frente a mí. La confrontación comenzó con una pregunta directa lanzada en el instante preciso y frente a quienes necesitaban escucharla. Pedí explicaciones sobre documentos mencionados en conversaciones que había oído sin querer, cité fechas exactas y repetí frases que se suponían privadas. El efecto fue inmediato y visible, miradas cruzándose con nerviosismo, palabras que no salían y una seguridad que se desmoronó en segundos. Nadie esperaba que hablara con tanta claridad ni que supiera tanto. El primer intento fue minimizar todo, diciendo que se trataba de malentendidos y conclusiones sacadas de contexto. Mantener la calma resultó clave, porque en vez de discutir seguí exponiendo hechos, mostrando mensajes guardados, horarios anotados y detalles concretos que no podían negarse. Cada dato encajaba con el siguiente, formando una cadena imposible de romper, y el ambiente se volvió denso, incómodo, cargado de silencios que decían más que cualquier respuesta. El tono cambió cuando entendieron que no estaba improvisando. Aparecieron reproches dirigidos a mi carácter, al cansancio del parto y a una supuesta sensibilidad exagerada que, según ellos, nublaba mi juicio. Esa estrategia perdió fuerza cuando alguien más pidió revisar los mensajes completos y escuchar los audios que había guardado con cuidado. La atención dejó de centrarse en mí y pasó a enfocarse en el contenido que ya no podía ocultarse. El momento más fuerte llegó al reproducir uno de esos audios en voz alta. La habitación quedó en silencio mientras se escuchaban planes mencionados con demasiada confianza, decisiones tomadas sin consultarme y frases que dejaban claro que mi tranquilidad había sido vista como una ventaja para avanzar sin resistencia. Al terminar, nadie habló durante varios segundos que parecieron eternos, porque no había forma de negar lo que acababa de escucharse. La incomodidad cambió de lado. La seguridad se transformó en nerviosismo visible, las explicaciones comenzaron a contradecirse y las justificaciones se volvieron torpes. Intentaron hablar de buenas intenciones y preocupación, pero cada palabra solo reforzaba la falta de coherencia entre lo que decían y lo que había quedado registrado. La versión que habían sostenido durante semanas se desmoronó frente a todos. En ese punto tomé una decisión firme que llevaba días preparando. Marqué un límite claro y definitivo, explicando que cualquier decisión futura tendría que hacerse por vías formales y con presencia de terceros, sin acuerdos ocultos ni conversaciones a espaldas mías. No fue una amenaza ni un arrebato, fue una declaración serena que dejó claro que el control ya no estaba en manos ajenas. La reacción fue inmediata, una mezcla de incredulidad y enojo al darse cuenta de que el terreno había cambiado. Durante unos minutos, el poder se movió de lugar. Las personas que antes presionaban ahora pedían tiempo, espacio y discreción, intentando recuperar una calma que ya no dependía de ellas. La idea de manejar todo en silencio se rompió y la exposición las dejó vulnerables. Esa sensación de justicia momentánea fue intensa, casi liberadora, porque por primera vez desde el hospital sentí que mi voz tenía un peso real y que no podía ser ignorada con facilidad. Aún así,
Incluso en ese instante de aparente avance, algo dentro me advirtió que el conflicto no había terminado. Las miradas cargadas de resentimiento, los silencios tensos y las frases inconclusas mostraban que aceptar la pérdida de control no estaba en sus planes. Había ganado terreno, pero también había provocado una reacción que todavía no se manifestaba por completo. Al salir de ese encuentro, con el corazón acelerado y la mente clara, comprendí que había cruzado un punto sin retorno. Exponer la verdad había cambiado el juego y me había devuelto fuerza, aunque también había encendido una respuesta que estaba por venir. El primer golpe había sido certero y había movido todo, dejando claro que nada volvería a manejarse en las sombras, aun cuando la verdadera prueba todavía estuviera esperando su turno. La reacción no tardó en llegar y lo hizo de una forma más fría y calculada de lo que esperaba, porque el golpe no fue frontal, fue silencioso y buscó desgastarme desde varios frentes al mismo tiempo. El primer cambio apareció en el tono de las llamadas, ahora cargadas de una tristeza exagerada, con pausas largas y suspiros profundos que intentaban despertar lástima. El discurso se transformó en uno de victimización, hablando de lo difícil que estaba siendo todo y de lo injusto que resultaba sentirse expuestos después de solo querer ayudar. Las lágrimas aparecieron en conversaciones estratégicas, siempre frente a personas que podían influir, contando una versión donde yo quedaba como alguien dura, cerrada y poco dispuesta a dialogar. La historia se ajustó con cuidado para presentar mis límites como ataques y mis decisiones como castigos. Escuchar cómo se repetía ese relato en bocas ajenas fue doloroso, porque mostraba lo rápido que una narrativa bien contada podía distorsionar la realidad. La manipulación emocional se intensificó con mensajes que mezclaban disculpas a medias con reclamos encubiertos. Se hablaba de reconciliación y entendimiento, pero siempre acompañado de frases que buscaban invertir la culpa, insinuando que mi actitud estaba rompiendo a la familia y afectando a personas inocentes. Cada palabra estaba diseñada para provocar duda y cansancio, para empujarme a retroceder sin que pareciera una derrota. La presión social comenzó a sentirse con más fuerza cuando llegaron opiniones no solicitadas, consejos urgentes y advertencias disfrazadas de preocupación. Se repetía la idea de que estaba exagerando, de que no valía la pena llevar las cosas tan lejos y de que debía pensar en las consecuencias de seguir firme. La intención era clara: aislarme, hacerme sentir responsable del conflicto y obligarme a elegir entre mi tranquilidad y la aprobación de los demás. En medio de ese ataque silencioso, surgió una amenaza velada, expresada con cuidado para no parecerlo. Se mencionaron posibles decisiones futuras que podrían complicar mi vida si no mostraba flexibilidad, siempre sin decirlo de forma directa. Ese mensaje dejó claro que el contraataque no se limitaba a palabras, había una intención de recuperar el control usando el miedo como herramienta. Mientras todo eso ocurría, seguí observando sin reaccionar de inmediato. Anoté cambios de discurso, identifiqué contradicciones y presté atención a quienes repetían la misma versión casi con las mismas palabras. Ese patrón reveló algo aún más grave: información que no debía circular estaba siendo compartida con demasiada facilidad, confirmando que la exposición del clímax anterior había desatado movimientos apresurados. El hallazgo llegó cuando escuché una conversación que no estaba destinada a mí, mencionando acciones concretas que ya se habían tomado sin avisarme y acuerdos que pretendían presentar como hechos consumados. Esa revelación fue más grave que cualquier reproche, porque demostraba que, a pesar de lo ocurrido, seguían avanzando como si mis límites no existieran. La claridad volvió a instalarse con fuerza. Entendí que el contraataque no buscaba resolver nada, buscaba cansarme, confundirme y hacerme dudar de mi propia firmeza. Lejos de quebrarme, esa estrategia confirmó que había tocado un punto sensible y que el control que habían perdido intentaban recuperarlo a cualquier costo. Con el corazón apretado pero la mente enfocada, asumí que la situación había escalado a un nivel distinto, uno donde ya no bastaba con exponer la verdad, porque ahora enfrentaba una respuesta organizada y persistente. Ese descubrimiento dejó claro que lo que estaba por venir sería más duro, pero también que retroceder en ese momento solo les devolvería el poder que ya no estaba dispuesta a entregar. La presión constante empujó todo hacia un punto donde ya no hubo espacio para medias verdades ni maniobras ocultas, porque el intento de cansarme y confundirme abrió la puerta a errores más grandes que terminaron por exhibirse solos. La oportunidad apareció en un momento que parecía rutinario,
uno de esos encuentros que suelen pasar sin ruido, pero que esta vez se convirtió en el escenario donde todo lo que se había movido en la sombra quedó expuesto con claridad, no por impulsos ni gritos, sino por una secuencia ordenada de hechos que ya no podían maquillarse. Llegué con una calma que no nació de la confianza ciega, sino de saber que cada pieza estaba en su lugar. Permití que hablaran primero, que repitieran la versión que habían pulido durante semanas, esa historia que los mostraba como víctimas de una reacción exagerada y a mí como el origen del conflicto. Escuché sin interrumpir, dejando que cada frase avanzara, porque en ese discurso se confirmaban, una por una, las mismas decisiones que después quedarían en evidencia. Cuando llegó mi turno, la voz salió firme y clara, sin necesidad de elevarse. Empecé por lo concreto, mencionando acuerdos que nunca existieron, decisiones tomadas sin consentimiento y comunicaciones internas que no coincidían con lo que acababa de escucharse. La sorpresa se reflejó de inmediato, porque nadie esperaba que esos detalles estuvieran documentados con fechas, horarios y contextos precisos. Cada punto se conectó con el siguiente, formando un hilo difícil de romper. El ambiente se tensó cuando un tercero pidió revisar la información completa y escuchar los audios guardados con cuidado. El silencio ocupó el espacio mientras las voces se reproducían sin interrupciones, dejando claro que el plan no solo había sido pensado, sino ejecutado con intención y coordinación. En esas grabaciones aparecía una confianza peligrosa, una seguridad basada en la idea de que mi silencio previo significaba aceptación. Esa certeza se desmoronó en cuanto la realidad quedó expuesta. El intento de desviar la atención llegó rápido, acompañado de lágrimas repentinas y discursos sobre errores cometidos por nervios y estrés. Esa estrategia perdió fuerza al contrastarse con el contenido de los mensajes, donde las decisiones aparecían frías, calculadas y repetidas en el tiempo. Las contradicciones se acumularon y cada explicación improvisada abría una grieta nueva, dejando claro que la narrativa difundida no coincidía con los hechos registrados. La intervención decisiva ocurrió al establecer consecuencias concretas. Se explicó que ciertos actos habían cruzado límites formales y que no podían seguir avanzando sin enfrentar responsabilidades reales. La reacción fue inmediata, pasando de la emoción exagerada a una rigidez evidente, de los reclamos a un silencio cargado de incredulidad. En ese instante quedó claro que el control no solo se había perdido, también había cambiado de lugar. La exposición se volvió total cuando se habló de la invasión a mi espacio y del uso indebido de información personal, conectándolo con los acuerdos ocultos que habían intentado presentar como inevitables. Esa suma de hechos cerró cualquier posibilidad de negación. Las miradas buscaron apoyo donde ya no lo había y el discurso se agotó, dejando al descubierto una verdad que no podía deshacerse ni suavizarse. La sensación que llegó no fue euforia ni celebración, fue una calma profunda que recorrió el cuerpo entero. El peso que había cargado desde el hospital empezó a soltarse al ver que la manipulación ya no tenía lugar y que las máscaras habían caído frente a todos. No hubo aplausos ni gestos dramáticos, solo el reconocimiento silencioso de que la justicia había alcanzado, por fin, el centro del conflicto. Al salir de ese encuentro, la certeza fue absoluta. El intento de control quedó expuesto, las acciones tuvieron consecuencias y la versión que me había aislado se desmoronó frente a los hechos. La fuerza que nació en ese momento no vino del deseo de venganza, sino de la tranquilidad de haber protegido lo esencial sin traicionarme ni perderme en el proceso. Ese segundo choque no dejó espacio para más maniobras. La historia cambió de rumbo de manera definitiva, porque el poder que habían intentado recuperar se disipó frente a todos y ya no había forma de reconstruirlo. La verdad se sostuvo firme y, con ella, llegó una justicia clara que parecía imposible al inicio de todo. El final del enfrentamiento no trajo un alivio inmediato ni una felicidad exagerada, trajo algo más profundo y silencioso que tardé en reconocer, una sensación de calma que no dependía de nadie más y que, por primera vez en mucho tiempo, no podía ser arrebatada desde afuera. Volver a casa después de todo lo ocurrido se sintió distinto, porque el espacio ya no estaba cargado de tensión ni de miedo, sino de una claridad nueva que me permitió respirar con más tranquilidad. Las decisiones que siguieron fueron simples, pero firmes. Corté el contacto innecesario, dejé claro por escrito cuáles eran los límites y mantuve todo dentro de los canales que ya habían quedado establecidos. No hubo discusiones largas ni intentos de convencer,
porque entendí que explicar de más solo abría la puerta a nuevas manipulaciones. Cada paso estuvo guiado por la idea de proteger la estabilidad que había costado tanto recuperar. Las reacciones no tardaron en aparecer. Hubo silencios incómodos, intentos aislados de retomar conversaciones y mensajes que buscaban suavizar lo ocurrido como si el tiempo pudiera borrar los hechos. Elegí no responder a provocaciones ni a culpas disfrazadas de nostalgia. Esa decisión, aunque difícil, confirmó que la fuerza no estaba en confrontar, sino en sostener lo que ya se había ganado. Poco a poco, el entorno empezó a ajustarse. Algunas personas se alejaron al notar que ya no podían influir, mientras otras, en silencio, comenzaron a acercarse con una actitud distinta, más respetuosa, más cuidadosa. No todos pidieron disculpas, pero el cambio en el trato fue evidente y suficiente para marcar una diferencia real. La justicia no siempre llega con palabras, a veces se manifiesta en el lugar que cada quien ocupa después de la verdad. El castigo no fue un acto público ni una venganza directa. Llegó en forma de pérdida de control, de credibilidad y de acceso a mi vida. Quienes intentaron manipular quedaron expuestos ante los mismos que antes repetían su versión, y esa consecuencia, aunque silenciosa, fue contundente. Ya no podían moverse con la misma libertad ni hablar con la misma seguridad, porque los hechos habían dejado huella. En lo personal, el cambio más importante ocurrió por dentro. Dejé de dudar de mis decisiones y de buscar validación externa para sentirme segura. La experiencia me obligó a crecer en un momento donde habría preferido descansar, pero también me enseñó que la fortaleza no siempre se grita, a veces se construye paso a paso, sosteniendo límites incluso cuando resulta incómodo. Mirar a mi hijo dormir se convirtió en un recordatorio constante de por qué valió la pena todo el proceso. No se trataba solo de cerrar un conflicto, sino de crear un entorno donde el respeto fuera la base y no una concesión. Cada elección que tomé después estuvo guiada por esa idea: construir un futuro donde la paz no dependiera del silencio ni del sacrificio personal. Con el paso de los días, la rutina empezó a sentirse estable otra vez. Las mañanas se llenaron de pequeños gestos: preparar café, ordenar la casa, atender el trabajo sin interrupciones innecesarias. Esa normalidad, tan sencilla, se convirtió en una victoria silenciosa, porque era el resultado de haber enfrentado lo que muchos prefieren evitar. Al mirar atrás, entendí que el conflicto no me había roto, me había redefinido. La tristeza seguía ahí, pero ya no pesaba igual, porque estaba acompañada de una certeza firme: haber elegido la verdad y el respeto fue el punto exacto donde comenzó una vida más clara y en paz. Pasó el tiempo sin avisar, como pasa cuando la vida deja de girar alrededor del conflicto y vuelve a tomar un ritmo propio. Meses después, la casa ya no guardaba ecos de discusiones ni sombras de visitas incómodas, sino una calma sencilla que se fue instalando con paciencia. Aprendí a reconocer esa paz en detalles mínimos, en el sonido de la respiración tranquila por las noches y en las mañanas que empezaban sin sobresaltos ni mensajes inesperados. La distancia se volvió definitiva y necesaria. No hubo reconciliaciones forzadas ni conversaciones pendientes, porque entendí que cerrar no siempre implica dialogar, a veces basta con soltar. Cada quien siguió su camino cargando con lo que eligió hacer, y esa fue la consecuencia más clara. No hubo castigos ruidosos ni escenas finales, solo la realidad acomodándose de una forma que ya no me incluía en juegos ajenos. Con el tiempo, la historia dejó de doler como al inicio. Se transformó en una lección silenciosa que apareció cuando más la necesitaba. Aprendí a confiar en mi intuición, a no minimizar señales por miedo a incomodar y a entender que la tranquilidad no se negocia, se cuida. Ese aprendizaje llegó tarde, pero llegó con fuerza suficiente para quedarse. Mirando hacia atrás, la escena del hospital parece lejana, aunque todavía clara. La imagen de una puerta abriéndose sin permiso marcó un antes y un después que nunca olvidaré. Ese momento fue el punto donde dejé de justificar invasiones y empecé a defender mi espacio con firmeza, incluso cuando hacerlo significó quedarme sola por un tiempo. La vida siguió y encontró su equilibrio. El trabajo se estabilizó, las rutinas se acomodaron y el círculo cercano se volvió más pequeño, pero también más honesto. Ya no había lugar para presiones disfrazadas de cariño ni para silencios que exigían sacrificios. Cada relación que quedó fue porque respetaba límites claros, y cada ausencia fue una confirmación de que no hacía falta.
Hoy, al contar esta historia, no lo hago desde el rencor ni desde la tristeza, sino desde una claridad que solo llega después de atravesar algo difícil. No fue una victoria perfecta ni un final de película, fue algo más real y más valioso. Fue la certeza de que elegir el respeto propio, incluso cuando duele, siempre abre un camino más limpio. La lección es simple y directa, especialmente para quien escucha desde México y ha normalizado aguantar demasiado tiempo. Cuando alguien cruza límites una vez, lo hará de nuevo si se lo permites. Defender tu espacio no te hace egoísta, te hace responsable de tu vida. Porque la paz no llega cuando otros cambian, llega cuando decides no volver a callar lo que ya te lastimó.